Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Dios es bueno. Amén, así es, gloria a Dios. Quiero primero que todo, antes vamos a estudiar en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces, para que lo vayan abriendo, pero quiero darles dos o tres cositas que el Señor puso en mi corazón y está respaldado por lo que acaba de decir mi esposa. En Marcos 11, 22 hasta el 25 se nos da una forma de pedir delante de Dios y se lo da a toda persona, ¿verdad? Porque la palabra dice, tened fe en Dios o tened la fe de Dios. Y luego nos explica que cualquiera, eso nos califica a nosotros, porque cada uno de nosotros hemos venido al conocimiento de Jesús. Pues cualquiera que pidiere, y lo pone como un monte, pero un monte siempre es algo que está oponiéndose a que nosotros recibamos una manifestación del poder de Dios en cualquier área de nuestras vidas, cualquiera que sea. Entonces a eso se le llama un monte. La palabra nos dice, cualquiera que le dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces es muy bonita petición delante de Dios, y es palabra de Dios, y es una forma de pedir y estar firmes para ver esa manifestación. Pero más abajito en el versículo 25, y nació de lo que estaba diciendo ahorita, les vuelvo a recordar que el mismo pasaje nos enseña, dice, cuando estés orando, perdona. Entonces necesitamos nosotros aprender a perdonar. Necesitamos cualquier circunstancia, cualquier cosa que haya sucedido en nuestro pasado, no importa qué tan grande sea, no hay excusa para no perdonar. Y cuando no perdonamos, los que estamos causando daño somos nosotros mismos a nosotros mismos. Porque las demás personas ni siquiera saben a lo mejor que todavía traemos eso adentro de nosotros. Haya sido lo que haya sido, no me importa. Cualquiera de ustedes me puede dar un ejemplo, pero no me importa. Jesús pasó por cosas más difíciles que cualquiera de nosotros. De modo que el perdonar bíblicamente, y les voy a pedir que si sale alguna preguntita, que sea hasta el último, porque como estamos grabando, ¿verdad? Pero cuando la Biblia nos dice perdona, nos está hablando de un perdón que no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. La palabra de Dios se vive por fe. Y es imposible agradar a Dios sin fe. De manera que cuando yo tomo la palabra de Dios y digo, ok, esa circunstancia en su momento me causó mucho dolor en mi vida. Fue tremendo lo que me hicieron, físicamente, verbalmente, como ustedes lo quieran poner. Pero en este momento, en acuerdo con la palabra de Dios, yo decido perdonar a esa persona. Es todo lo que tenemos que hacer. No es difícil porque es por fe. Y para que obre la palabra de Dios, tenemos nosotros que amar y poner la fe enseguidita, ¿verdad? Porque la fe obra por el amor, dice Gálatas. Entonces, cuando nosotros ejecutamos la fe, estamos obedeciendo a Dios. Estamos dando permiso para que Dios actúe en nuestro interior. Porque Dios nunca va a entrar a fuerza a ninguno de ustedes para tratar de ejecutar su palabra por la fuerza, aunque ustedes no estén en acuerdo. Dios es un caballero. Así como recibieron la salvación, que ya estaba para todos, pero que tuvimos que individualmente recibirle, decir, Señor, recibo a Jesucristo como mi Salvador. Así son todas las demás promesas. Si yo no permito tomar esa promesa por fe, la recibo, no le estoy dando a Dios el lugar que le corresponde para poder obrar poderosamente en mi vida.
Cuando yo perdono, estoy haciéndolo por fe. Y me puedo encontrar a la persona al día siguiente o a la semana que entra y voy a comenzar a veces a sentir físicamente en mi carne, que hay algo que todavía está vivo ahí y que quiere levantarse y decir, no, pues no has perdonado, no que por fe la perdonaste. Entonces, cuando ustedes sientan eso, quiero que entiendan que la carne tiene su propia respuesta, pero nosotros vivimos por el Espíritu, no por lo que vemos, ni por lo que sentimos, ni por lo que gustamos, ni por lo que tocamos, ni por lo que oímos. Vivimos por fe, en acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo declaro por fe, la perdono, los sentimientos no tienen nada que ver. Porque el amor de Dios, hermanos, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El amor de Dios está en ustedes. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 4. Dios es amor. Y ahí nos damos cuenta de que el amor de Dios fue depositado en nuestro interior a tal grado que Juan 17:23 nos dice que Dios nos ama igualito que a Jesús. Entonces no podemos decir que Dios no dio provisión para eso. Si no lo sabemos es otra cosa. Pero Dios dio provisión en nuestro espíritu para que su amor estuviera en nosotros, de manera que pudiésemos ejercer la fe y ver la manifestación de ese amor cuando lo practicamos. Digo, no lo vamos a ver si vemos al hermano y le decimos lo perdono y luego lo veo y le digo, ahí viene otra vez ese tal por cual. Estamos dejando que la carne nos dicte lo que debemos de sentir. Pero la palabra dice que debemos de vivir por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos sustituyendo el temor que viene por no perdonar con la fe de Dios. Y al hacer eso, estamos permitiendo a Dios actuar en nosotros. Entonces, la fe es poderosísima y no hay quien o qué cosa se oponga de las tinieblas que no sea vencida a través de la fe. Pues se los vuelvo a recordar porque es bien importante. Además, que el 97% o más de las enfermedades que hay ahorita en las personas son causadas por el no perdonar o por causas espirituales exclusivamente. Entonces, los que nos beneficiamos somos nosotros, ¿sí? Entonces, hay que poner por obra lo que estamos aprendiendo y cada situación que se nos presenta en donde quiera que andemos es una ocasión más para poder poner por práctica y ser hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. ¡Qué padre oportunidad! Y no se dejen vencer si ven al hermano o a la hermana que les cae mal o a cualquier persona y digan, no, es que lo siento todavía en mi carne. Eso no tiene nada que ver. Tomen autoridad en el nombre de Jesús y digan, no, yo ya perdoné a esa persona. Lo que estoy sintiendo ahorita son en mi carne externamente, pero en acuerdo con la palabra de Dios, Marcos 11:25, que dice, y cuando estés orando, perdoné a ese hermano. Gracias, Padre, por tu perdón, y al extender yo ese perdón, estoy también permitiendo que Dios actúe en mí, ¿verdad? Porque la palabra dice que si nosotros no perdonamos, entonces Dios no puede perdonar tampoco, no puede entrar a actuar en nuestras vidas, aquí donde estamos, porque en Jesucristo perdonó todo. Pero cuando yo me desarrollo en el ámbito en el que vivo y no perdono, no puedo decirle a Dios, perdóname esto. Porque entonces estaríamos entrando en la parábola de aquella persona que le fue perdonado todo, pero que cuando vino su siervo a pedirle que lo perdonara, dijo no, y le debía muy poquito. Y a él le perdonaron todo. Entonces no tenemos excusa para no perdonar. Si sienten algo en su carne, no hay problema. Digan, Señor, gracias, porque el perdón que ejercí está trabajando dentro de mí. Y con el tiempo se van a dar cuenta de que no solamente no van a sentir lo que sienten por esa persona, sino que van a aprender a amarla, como Dios nos ama a nosotros. Si Dios dependiera de cómo nosotros nos portamos y sintiera en su externamente, si pudiera hacerlo así, y se dejara llevar por sus emociones, pues entonces todos nosotros estaríamos fritos ya. Amén. Ok, les voy a dar otra cosita que quiero que pongan por obra
Y es que cuando se vayan a dormir, hermanos, en las noches, nunca se duerman en temor. Nunca. Porque cuando se duermen en temor, lo que están haciendo es abriendo la puerta para que el enemigo pueda obrar en sus sueños. Cuando el temor está en nuestro espíritu, por cualquier causa, el enemigo puede entrar y causar tormento dentro de nosotros, aún en nuestros sueños, porque estamos con la puerta abierta y nosotros dándole acceso a él. La palabra dice también ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 17 y 18, dice que el temor lleva en sí castigo, que si ustedes la buscan en el griego es tormento. Siempre que hay temor, hay tormento, siempre. Cuando ustedes piensan en temor, hay tormento. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y esto? ¿Y qué se...? Siempre hay tormento. Entonces, el tormento, el temor sale con el amor de Dios, ¿verdad? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, no hay temor bueno. No hay con que un poquito de temor es bueno. La Biblia habla del temor a Dios, pero habla de una reverencia, suma reverencia a alguien que merece todo el honor. Si ustedes la consultan, la palabra se refiere al temor de Dios como reverencia a Dios. ¿Ok? Entonces, la palabra es muy clara cuando nos dice en Isaías 54, dice porque, y en Lucas también 1 por el 70 y tantos, dice que Dios quiere que vivamos libres de temor. Y yo lo entiendo, porque el temor es una fuerza contraria a la fe. Están en el mismo nivel. Yo creo que me puede suceder algo y me va a venir, porque estoy ejerciendo fe en lo malo. Entonces tengo que ejercer fe en la palabra de Dios para que lo que estoy creyendo me venga en acuerdo con la palabra y no decir como dijo Job, me vino lo que me temía, porque creyó que le iba a venir eso. ¿Ok? Amén. Bueno, entonces esas son dos cosas que hoy les quería enseñar. No se acuesten, traten con el temor antes de dormir, cualquiera que sea en el día. No, Señor, en el nombre de Jesucristo, ese temor no lo recibo, no es mío. Declaro la vida en esta situación, la vida de Dios. Padre, gracias porque toda victoria me la has dado en Cristo Jesús y me das también la sabiduría para salir de cualquier situación. Y luego se pueden dormir. Y Él va a guardar en perfecta paz nuestros sueños. Porque así dice la palabra, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 41. ¿Ok? Amén. Muy bien. Ahora, antes de ir a 2 Tesalonicenses, quiero recordarles que gracias por la oración hacia el pueblo de Israel para que el primer ministro Benjamín Netanyahu diera su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Fue algo maravilloso, o sea, se pudo sentir en las palabras que dio, fueron palabras ungidas, palabras que salieron directamente como debían de salir. Y fue tan bueno el discurso que no puede más que venir lo que el enemigo está tratando de hacer. O sea, se va a cumplir lo que está escrito. Y va a venir sobre Israel lo que está escrito. Y va a venir lo que la palabra dice, porque la palabra se va a cumplir absolutamente en todo su consejo. Pero la decisión que se tomó en cuanto a seguir permitiendo el tratado con la nación de Irán para permitir que sigan las centrífugas dando vuelta y produciendo el uranio, ese tratado, hermanos, va en contra de lo que Israel está planteando.
Y a nosotros no se nos llamó en la Biblia a ver qué posibilidad hay para arreglar a otra nación. A nosotros se nos dijo, bendigan a Israel en lo que están haciendo y serán bendecidos. Entonces hay que seguir orando por la nación de los Estados Unidos. Porque va ahorita contrario, no por el Congreso, pero el gabinete va contrario a lo que el pueblo de Israel está necesitando. Y el apoyo o no apoyo de una nación a Israel está descrito en Mateo 25 como juicio a las naciones. ¿De dónde vamos a estar como nación? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Cabritos borregas o cabritos? Depende de cada nación. Por eso se nos insta que oremos por nuestras autoridades. Lo necesitan, hermanos. Y nosotros somos los responsables como cuerpo de Cristo en la tierra. No el gobierno de los Estados Unidos, no el gobierno de México. El cuerpo de Cristo es el que tiene autoridad en la tierra para gobernar toda situación. Así que comencemos con Eagle Pass, comencemos con Piedras Negras. Comiencen a ejercer la autoridad concedida por Cristo para poder expandir el reino de los cielos aquí. Amén. Ahora, quiero recordarles también que ese discurso fue en la fecha de Purim, como lo dijo Roger hace ratito, el 13, el 14 de Adar, que es el último mes del calendario hebreo. En esa fecha se echaron las suertes por parte de Amán, el que venía de la descendencia del rey Agag, de los amalecitas, de Amalek, malo, porque atacó a Israel cuando iban camino al monte Sinaí, por la espalda. Y Dios dijo que por todas las generaciones iba a tener guerra contra Amalek, y Amalek aún ni siquiera nacía. Pero a lo que voy es que se oró en la fiesta de Purim, y 15 días después, o 2 semanas después, vamos a tener el inicio del calendario hebreo en su año religioso, con el 1 de Nisán, que va a ser la semana que entra. 8, 9 días más, o 10 días. Y va a iniciar con un eclipse solar completo de sol en la parte norte de Europa. Va a quedar en completas tinieblas. ¿Okay? A lo mejor aquí no lo vemos, pero allá se va a ver completo todo, el eclipse. Y 2 semanas eso fue 2 semanas después del discurso. Y 2 semanas después viene la tercera luna de sangre, que es el día 15 de Nisán, en la Pascua, cuando Jesús fue crucificado, y probablemente lo vayamos a ver la tercera luna. La cuarta no, nada más se va a ver en Israel. Pero lo curioso de todo esto es que Esther 3 y 4, el libro de Esther 3 y 4, que habla acerca de esta fiesta de Purim, nos describe que cuando Amán, el malo, tomó y echó suertes, y la suerte cayó el 13 de Adar, que fue cuando habló el presidente Netanyahu. Esther vino delante, Mardoqueo, ¿verdad? Vino a darle el aviso a la reina Esther, y la reina Esther le dijo, les voy a leer ahí en Esther 4, ahorita les doy el versículo, para no citárselo nada más de memoria todo. Esther, ok, cuando Mardoqueo viene, que es el tío que le da el consejo, cuando viene con Esther en el versículo 13, dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío.
O sea, si tú no hablas, no creas, siendo judía, no creas que vas a escapar aun cuando vivas en el palacio del rey. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, lo que está escrito se va a cumplir. Pero Dios te está dando la oportunidad. Bueno, déjenme leerles más adelante. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué oportunidad le estaba dando Dios a Esther para interceder por el pueblo de Israel y ser ella la responsable de la liberación de todo el pueblo de Israel de los persas, que son Irán, los que ahorita están levantándose en contra de Israel? Pero lo importante aquí es que accedió Esther a ir delante del rey, aun cuando el rey no le permitía el permiso libremente. Si ellos querían entrar, podían entrar. Pero si al rey no le parecía que cierta persona entrara, tenía el poder para matarlos ahí mismo, incluyendo a la reina. Y ustedes lo pueden leer más adelantito. Pero el rey le permitió, Esther habló, vino el ayuno de Esther, y miren lo que dice en el 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que es la capital de Persia, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. En 3 días. ¿Dónde han escuchado ustedes 3 días, noche y día? Cuando Jesús murió y fue al corazón de la tierra, lo habla, ¿verdad? En varios lugares en la palabra. 3 días. Y después resucitó. Bueno, la fiesta de la Pascua, cuando se cumplan las 2 semanas, esos 3 días que Esther estuvo ayunando, comenzó el día 14 de Nisán y terminó el 17 de Nisán. Comenzó en la muerte de Jesús en la cruz y terminó con la resurrección en la fiesta de las primicias. O sea, no hay nada en la Biblia, hermanos, que no anuncie, que no sea sombra de Jesucristo. Aún en sobre todo en el Antiguo Testamento. Todo es sombra de lo que había de venir. ¿Ok? Entonces, viene el eclipse solar, luego 2 semanas después viene la Pascua y viene la luna de sangre, el eclipse solar de luna, el eclipse de luna, y luego viene la resurrección nuevamente, que es el día 17. ¿Ok? ¿Amén? Entonces, cosas tremendas van a comenzar a suceder de aquí en adelante rápidamente por las señales que estamos viendo de los tiempos aunadas con las fiestas judías, que se comprueba todo lo que estamos diciendo. ¿Ok? Bien. Muy bien, apunten, porque si al final hay alguna pregunta relacionada con el tema exclusivamente, entonces podremos hablar un poquito más. Bien, vamos entonces a 2 Tesalonicenses. Y vamos a hablar acerca de ese arrebatamiento. Ya hemos hablado, pero quiero que ustedes, como maestros que han sido llamados, o pastores que han sido llamados por parte de Dios, puedan explicar la doctrina correcta, en acuerdo a la segunda venida de Jesucristo y a las diferencias que hay ahí. Recuerden, en la segunda carta de Pedro,
Ahí pongan el dedo, déjenme ir a la segunda carta de Pedro. Ahí vamos a volver, ¿ok? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 en adelante, Jesús ya le había dicho a Pedro que pronto iba a hacer su partida, iba a dejar ese tabernáculo terrenal, haciendo referencia a su cuerpo. Y lo llamó como su partida, la partida de Pedro. Y la palabra que se usa en griego es la palabra éxodo, el éxodo de Pedro. Me encanta esa palabra porque es el espíritu de Pedro iba a salir e iba a su partida hacia el cielo. Iba en su éxodo hacia afuera. ¿Ok? Y esa palabra es usada pues de hecho, nada más en dos otras ocasiones. Una de ellas es haciendo referencia al éxodo del pueblo de Israel con Moisés. Y la otra es cuando Pedro, Juan y Santiago están en el monte de la transfiguración, llamados por Jesús, y estaban todos los discípulos. Pero no es coincidencia que Jesús, en la mayor parte de las ocasiones que vemos en las historias, en los relatos que nos da en la palabra, llame a Pedro, a Santiago y a Juan, porque eran los discípulos que más buscaban de él. Donde quiera que iba querían saber, querían enterarse de todas las cosas y estar pendiente de todo, y eran 12, hermanos. Entonces, si nosotros lo trasladamos a estos tiempos, ustedes tienen que estar pendientes también, porque es una decisión propia. Yo no los puedo forzar, Dios tampoco los va a forzar, ni ninguna persona los puede forzar a que ustedes tomen una decisión a seguir a Dios o a la palabra tan cerca como ustedes quieran, o tan lejos como ellos lo quieran establecer. El que decide es ustedes. Entonces, qué padre poder tener esa cercanía y esa revelación que tuvo Pedro, Juan y Santiago, como en el caso de Lucas o Marcos 9, en donde se da la transfiguración. Les puse ahí. Ese es el monte Tabor, uno de los dos montes en Israel que se cree fue la transfiguración. Se los doy porque ese es lo más, lo que más se sustenta como verdad en Israel y en las corrientes cristianas. Ok, en Lucas 9, 28 es la otra parte de la palabra, el otro lugar donde la palabra éxodo se muestra. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Los define. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban. Este es el único evangelio que habla y dice esto. Lo demás no lo mencionan. Marcos no lo menciona y Mateo no lo menciona. Que hablaban acerca de su partida. Entonces estaban hablando con Jesús acerca del éxodo que iba Jesús a hacer en Jerusalén. Ahí se usa otra vez esa palabra. Entonces claramente sabemos ahora, tenemos un poquito de una idea de lo que ellos estuvieron hablando ahí. Y Pedro, no sabiendo lo que decía, no, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para... Porque era la fiesta de Sucot. Por eso habló de enramadas, que son sucas. Entonces,
lo que estaban viendo ahí, se los dejo para que ustedes estudien, lo que estaban viendo ahí era la manifestación de la segunda venida de Jesucristo. Cuando viene y pone sus pies, y va a poner sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir en dos. Zacarías 14, versículo 3, 4. ¿Okay? Entonces ese es el monte Tabor en Israel. Esa es la transfiguración, está pintada, pero eso es lo que ellos vieron. Y esa hace referencia a la segunda venida. ¿Por qué hago ahorita esa comparación? Porque la segunda venida de Jesucristo, hermanos, tiene una parte en lo que se llama también el arrebatamiento, pero son dos cosas diferentes. Se describen en la Biblia una como parusía y la otra se define como harpazo, el arrebatamiento. Y ahorita lo vamos a ver con una palabra griega que se llama episunagoge. ¿Ok? Lo vamos a ver. Ahora, cuando Jesús le muestra a los discípulos esto, estaba hablándole a unos discípulos que todavía no nacían de nuevo, ¿verdad? Todavía no venía la resurrección. Y nosotros hemos aprendido algunas reglas de interpretación muy importantes en las que tenemos que siempre preguntarnos quién está hablando, acerca de qué está hablando y a quién le está hablando. Entonces, cuando Jesús le está hablando aquí a los 3 discípulos, les está hablando a ellos siendo judíos, no nacidos de nuevo todavía. Le está hablando al pueblo de Israel, todavía. Y tenemos que interpretar eso correctamente, porque si no, la escatología nuestra del final de los tiempos va a estar mal interpretada. Pero cuando ponemos todo en su lugar, cuando ponemos a Israel donde debe de ser, entonces podemos interpretar correctamente lo que Jesús quiso decir. Y sabemos que esto es cierto también, porque la segunda carta a los tesalonicenses es la segunda carta, bueno, no necesariamente la segunda que escribió Pedro, pero primera Tesalonicenses, de todas las epístolas que se escribieron por Pedro, que fueron 2/3 partes del Nuevo Testamento, de Pablo, ¿qué dije Pedro? De Pablo, primera Tesalonicenses fue la primera que escribió. Y en ella comienza a descubrir cosas que no se habían descrito a otras personas. Pablo tuvo la revelación de la eclesía, porque su ministerio fue a los gentiles, y tuvo la revelación también del arrebatamiento. Nadie más lo menciona directamente y en detalle como lo hace Pablo, porque así lo quiso Dios. ¿Ok? Entonces, cuando está hablando aquí de las sucas y de la venida, de su partida, de cómo iba a salir de Jerusalén, y ven esta manifestación, la manifestación que se está dando es de la segunda venida de Jesucristo, la parusía. ¿Ok? Y ahorita la vamos a definir. Bien, vamos ahora sí a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Vamos bien? Amén. Vamos despacito. Vamos bien. Ok, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, viene de hablar de 1 Tesalonicenses, y viene de hablar, por primera vez, habla en el capítulo 4 de Tesalonicenses acerca del arrebatamiento. ¿De qué es? Y de cómo va a ser, de cómo se va a mostrar, qué se va a oír, quiénes se van primero, quiénes siguen a esos primeros. Comienza a describir ese evento. Y luego en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses comienza a hablar acerca del día del Señor y cómo vendrá como ladrón en la noche. Pero les dice, ustedes no tengan miedo.
porque no nos puso Dios para ira, sino para salvación en Jesucristo. Y les deja la carta. No al mismo tiempo, pero un poquito años de diferencia entre esa carta y la de Pedro, que la de Pedro fue escrita desde Roma. Pedro le está diciendo, en el segundo capítulo que acabamos de leer, les está diciendo, hey, ya me voy. Y los discípulos de Pedro creían que el reino de Dios iba a venir en los tiempos de ellos. Cuando ven a su maestro decir, mi partida está cerca, ya me voy, comenzaron a espantarse, comenzaron a creer que ya había venido Jesús, que ellos se habían perdido el reino, todo comenzaron a creer. Confusión. Y Pablo, y les digo esto porque también la muerte de Pablo y de Pedro fue en el mismo año, en el año 67 después de Cristo. Y los dos murieron en Roma. ¿Ok? Pedro, según lo que se conoce de la historia, fue crucificado al revés, abajo de la Basílica de San Pedro, en Roma. Y Pablo murió también ahí. ¿Ok? Entonces, Pablo aprovecha lo que está oyendo, habiendo explicado en 1 Tesalonicenses acerca del rapto, porque primero explica el rapto. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses explica el rapto, se los detalla perfectamente. Y luego viene la explicación acerca de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en su venida, ¿verdad? Ustedes pueden leer el capítulo 5, después lo vemos más despacito. Pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2 comienza con estas palabras. Y ahora sí van a entender un poquito más por qué está haciendo referencia a lo que está diciendo. ¿Bien? Ok, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra venida ahí es parusía. La voy a definir ahorita, se las voy a leer del diccionario Vines o del Strong también, vienen los dos. Y nuestra reunión con Él, y quiero que ustedes entiendan que cuando Pablo está escribiendo esto, es por inspiración divina del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Entonces, cuando está diciendo esto, no está diciendo las cosas por repetirlas. O sea, usa dos palabras diferentes. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, parusía. Y de nuestra reunión con Él, episinagoge. Son dos palabras diferentes. ¿Ok? Vamos a definirlas para que ustedes las entiendan. Ustedes pueden hacer su estudio aparte, ¿verdad? Pero ya sabiendo estas cosas les va a ayudar mucho. Bien, entonces dice, la parusía significa estar cerca, adviento o advenimiento de Jesús, a menudo retorno, específicamente de Cristo, y el diccionario Vines dice, para castigar a Jerusalén, porque viene al final de la tribulación, de la semana 70 de Daniel. O finalmente a los malos, para castigar a los malos. Va a tratar con el pecado, hermanos. O sea, no crean que Dios, siendo el Dios justo, va a dejar el pecado como está. Ya lo trató en Jesús, lo depositó todo. Por eso nosotros tenemos acceso al reino, porque Jesús lo llevó y luego nos los dio como regalo, tomando nuestro pecado y dándonos su justicia. ¿Ok? Entonces, cuando dice que va a tratar aquí con el pecado en la tierra, es porque hay un día que es el día del juicio y de la ira de Dios. Dios va a quitar todo el pecado finalmente. Por eso el juicio de las naciones es tan importante.
Pero la iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia ya está en el cielo. Y es lo que Pablo está describiendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y está tratando de dar a entender en el capítulo 2. Porque las personas estaban pensando que ya se les había pasado en ese tiempo. Entonces, cuando ustedes, hermanos, traten con la palabra de Dios, sean celosos con ella. Sean celosos en el aspecto de que cada uno de ustedes, y llego conmigo, no tenemos todo el consejo de Dios. Y a mí lo que me interesa no es la religión de ustedes. A mí lo que me interesa es la palabra de Dios, la verdad de Dios que ustedes conocen. Pero si no conocen esa verdad, yo no quiero saber su religión. No me interesa. Me interesa conocer a Dios. ¿Ok? Por eso es un estudio y por eso se les dan las citas, para que ustedes, como responsables y oidores delante de Dios en el reino, vayan a sus casas y estudien. Entonces, ellos creían que ya se había pasado. Y Pablo, en la segunda carta de Tesalonicenses, les dice acerca de eso que ellos estaban creyendo. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios es verdad. Y gracias a la palabra de Dios estamos todos juntos. Porque si yo les diera mi opinión y ustedes su opinión y el otro su opinión y el otro su opinión, ninguno de nosotros nos pondríamos de acuerdo en lo que creemos. Pero si permitimos al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas y explicar las cosas y luego cada uno de nosotros tomar lo recibido por Dios e ir a nuestras casas y no venir con un espíritu de agresión a ver en qué pesco a ese líder en diferencia conmigo para poder echarle el penco encima, que ya estamos hasta acá de esas cosas, hermanos. Ya es tiempo de unirnos en Cristo Jesús, no en la doctrina, en la fe, en la unidad de Cristo, en la unidad de la fe, dice Efesios 4. Yo sé que hay diferencia con algunos hermanos, y algunos hermanos dicen que hay diferencia conmigo, pero eso no importa. Fuimos lavados con la sangre de Jesucristo y tenemos que unirnos en la fe de Jesús, considerándonos hermanos unos a otros. ¿Ok? Entonces, cuando uno viene con esa disposición de corazón, queriendo desechar lo malo y recibir lo bueno, entonces estamos hablando ya de cosas buenas, porque ya podemos reunirnos ahora sin tener que contender por cosas. Ok, no entendí esto. Padre, el Espíritu de Dios vive en mí. Explícame, ¿está bien el hermano o está equivocado? Si estoy equivocado, lo hacen a un lado. Si estoy correcto, hacen a un lado ustedes su doctrina y reciben la verdad de Dios. Así de sencillo, hermanos. Y quitamos religiones del medio. Ok. Entonces, esa es la definición de parusía. Advenimiento, adviento, estar cerca de Jesús, cuando viene el Señor a castigar lo malo y a establecer su reino sobre la tierra. Bien, ahora, la segunda palabra, episunagoge, que es, y de nuestra reunión con Él, que estamos leyendo en 2 Tesalonicenses, la palabra esa en el Strong y en el Vines se define así. Dice, episunagoge, colección completa, específicamente reunión cristiana, para adoración, entre paréntesis, recoger sobre el mismo lugar o juntar. Y luego dice el Vines, reunir juntamente, y se utiliza, esa es la definición, y se utiliza en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, del arrebatamiento, del arpazo de los santos, el recogimiento, la reunión con Jesús. ¡Qué bonito! Pero muchos han establecido este pasaje como un pasaje que describe la segunda venida de Jesús. Y si ustedes lo ven como segunda venida de Jesús, van a tener su doctrina equivocada.
Porque antes de que venga la venida de Jesús, tiene que venir el anticristo y sentarse en el trono de Dios. Y tiene que haber un deslizamiento o apostasía de la iglesia. Entonces, van a concluir cosas que no son, si no ven la definición como debe ser. Entonces, Pablo está diciendo, después de predicar de 1 Tesalonicenses el arrebatamiento primero y luego la segunda venida, está hablando de la parusía, la segunda venida de Jesús, y de episinagoge, la reunión cristiana con Él. Hablando de las dos cosas. ¿Cuál de las dos es primero? Bueno, el pasaje no los describe. Vamos a seguir leyendo. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces le está diciendo, no se dejen mover por cualquier doctrinita o viento de aire que escuchen por ahí. No se dejen mover por eso, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra de nadie. La palabra está escrita. Y más adelante nos los dice. En el versículo 15, de ahí mismo del 2, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esta es la verdad. Y en esta verdad tenemos que aprender a discernir las cosas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Entonces, dice, voy a terminar el versículo 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, hermanos, el ministerio de la venida de Jesucristo como parusía, a venir a poner sus pies en el monte de los olivos, lo dio Dios a Pedro en la segunda carta de Pedro. Ustedes pueden leer el capítulo 3 y van a ver todas las cosas que van a suceder cuando venga el día del Señor. Los elementos ardiendo serán quemados y todas las cosas serán deshechas. Esa es la parusía, el día final de la tribulación. ¿Ok? Se lo dio a Pedro porque Pedro tenía el ministerio a los judíos, no a los gentiles. Bien. Entonces dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego, al comenzar el 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? El día del Señor. No está haciendo referencia a nuestra reunión con Él, ni a la parusía. Está haciendo referencia al día del Señor. Porque no vendrá el día del Señor, o sea, la manifestación de la ira de Dios al final de la tribulación, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjense en el orden, es importante que ustedes pongan el orden como es. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, haciendo referencia al anticristo. ¿Ok? Entonces, no va a venir el día del Señor, el final de la tribulación. Todo lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, no va a venir sin que antes venga la apostasía primero, y vamos a definir apostasía. Si es que lo apunté. Ok. Apostasía, en el versículo 3, significa el abandono y rechazo de la fe, la deserción de la verdad, pero también significa, apúntenlo, remover o partir, salir, departure, también significa eso. No solamente deslizarse y dejar la fe, sino también salir hacia el otro lado. Esas dos cosas significa. Hacia
Departure o remover, salir. Déjenme explicarles algo aquí. Se ha dicho mucho que antes de que venga Jesús va a ocurrir una apostasía. Y es cierto. Pero fíjense cómo lo define: el rechazo de la verdad, el apartarse de la verdad, de la fe. Y sí, es cierto. Estamos viendo la manifestación de eso en la mayor parte de las iglesias, donde las personas están siendo apáticas, tibias. Me importa si voy o no voy, como quiera. Ya no van. De hecho, los servicios en las mañanas ahora están más o menos, y los de la tarde ya casi no hay. En las iglesias se han cancelado porque la gente se ha hecho tibia. ¿Ok? Pero hermanos, eso no quiere decir que la iglesia de Dios, esos son los que se han apartado de la fe, pero no quiere decir que la fe no siga establecida. Si ustedes me preguntan a mí, yo cada día que pasa, sin exagerar, quiero saber más acerca de la verdad. Y más siento que tengo mi ancla puesta con Cristo. Y no me interesa irme hacia atrás, me interesa conocer más. Entonces la iglesia de Dios, cuando venga Jesús, va a hallar una iglesia con fe, sin mancha y sin arruga. Pero es aquellas personas que decidan en su interior querer conocer la verdad y no estar asistiendo a las iglesias como un ritual. Como ya cumplí el domingo, ya pasé, ahora sí ya puedo ir y hacer lo que hago todos los días, hacer lo mismo siempre. Ay, Señor, y salgo y echo mi maldición sota. O, Señor, y salgo y sigo haciendo lo mismo que hago todos los días. En lugar de día a día ir cambiando con la palabra de Dios. Y no porque el líder me lo apunte, sino porque esa verdad tiene que causar algo en su interior. No pueden decirse cristianos y no decir que la fornicación está bien, que el adulterio está bien, que el homosexualismo está bien. No pueden ustedes decirse cristianos y estar en acuerdo con las cosas carnales del mundo. No quiero tampoco que vayan y ataquen, pero que vayan y enseñen con la palabra. Y que no se sientan a gusto con todas las cosas con las que están rodeados. No vamos a entrar en acuerdo con las tinieblas. Condenamos a el pecado, no al pecador. ¿Ok? Bien. Entonces, la iglesia que está creciendo en la palabra es una iglesia que cada vez se va haciendo más fuerte en el Señor. Más fuerte y más fuerte. Y la que todos los hermanos por los cuales hay que estar orando, que nada más van como un ritual o que buscan la pura religión, lo que va a pasar es que van a estarse enfriando cada vez más. Porque no andan buscando la verdad. Esas son las personas que se van a ir deslizando hacia este lado. La apostasía, la deserción de la verdad. Dejaron la verdad por seguir el ritual o la religión. Y se enfriaron. Pero hacia el otro lado hay lo que se llama la partida, la salida, el departure, de remover a todos aquellos que siguieron en la fe. Y sobre ellos va a venir el arrebatamiento. Y esto viene del cielo. ¿Ok? Amén. Gloria a Dios, así sea. Entonces, cuando la palabra dice, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía, está hablando de lo que estamos viendo ahorita. Un enfriamiento de muchos hermanos. Pero muchos otros seguimos firmes en la verdad. ¿Ok? Y tenemos que estar anclados siempre. Porque no crea que el estar firme, el seguir nada más caminando te hace estar firme. Mire, el que crea estar firme, mire que no caiga. Necesito estar
pensando continuamente acerca de la palabra y estudiando y alimentándome y todo eso, ¿verdad? Bien. Ok, entonces no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. Entonces, cuando venga la apostasía, cuando la iglesia salga, y lo vamos a ver todavía más manifestado en los siguientes versículos, se va a manifestar el anticristo después. Entonces, ustedes no sigan las corrientes en el internet, en la televisión, en sus corrientes religiosas, en donde estén. No sigan las corrientes de el nombre de Obama tiene el 666. El nombre del Papa tiene el 666. El de Kissinger tiene el 666. El del rey Juan Carlos tiene el 666. Es el anticristo. ¿A cuántos no han bautizado como los anticristos aquí en la tierra? Y la palabra en ningún momento nos dice que nosotros como iglesia o nadie en el mundo va a conocer quién es el anticristo antes de que la iglesia salga de aquí. En ningún lado. Y se los confirmo todavía aún más en Apocalipsis 6. Vamos a Apocalipsis 6. Ahorita regresamos ahí, no quiten su dedo. En Apocalipsis, hermanos, los primeros 5 capítulos, la iglesia está en el cielo en el 4, en el 5 todavía un poquito, y luego del 6 al 18 describe la tribulación, describe los 70 años, la semana 70 de Daniel, una semana de 7 años, en 13 capítulos. Entonces Daniel 24 al 25, al 27, describe este evento de la tribulación en 1 o 2 versículos. Mateo 24, del 1 al final, al 35, describe la tribulación en un capítulo. Y Apocalipsis, del final del capítulo 5 al final del capítulo 18, describe la tribulación en 13 capítulos. Es lo mismo. Uno describe nada más el contorno, Jesús. Daniel describe el contorno, Jesús aclara un poquito el retrato en el Monte de los Olivos, y luego Juan entra en Apocalipsis y lo describe a detalle, esa parte de la tribulación. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 6, después de que la iglesia fue tomada y llevada al cielo, como lo describe en el 4.1, cuando Juan oyó y dijo, oí una voz que dijo, sube acá, después de ver la puerta abierta en Apocalipsis 3.8, y verse en el trono de Dios y ver al Cordero tomar el librito con los 7 sellos, que decían, ¿quién puede abrirlo? Nada más Jesús. Cuando termina el capítulo con todos los ángeles y todos los santos alrededor del trono de Dios como un mar de vidrio, dice en el 6 esto, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos del librito, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, el entendimiento de muchos es que el ser viviente le estaba diciendo a Juan, ven y mira, mira acá, fíjate lo que va a pasar. Y no es lo que está sucediendo, hermanos. Cuando el primer ser viviente le dice a Juan, ven, la palabra mira no está en el griego. Ustedes la pueden borrar de su Biblia con toda confianza, porque si ustedes la buscan en el diccionario, no está la palabra mira. En el griego, que es el original de la escrito, ustedes van a encontrar la palabra ven. Entonces, cuando Jesús abre el primer sello, el ser viviente le dice a Juan, ven, pero no le dice a Juan que venga a ver, le está hablando al primer jinete del Apocalipsis para que se manifieste en la tierra. ¿Ok? Al caballo blanco. Y el caballo
blanco en Apocalipsis 6:1 es el anticristo. Después se los describo con detalle por qué. No es Jesús. Jesús está descrito en Apocalipsis 19, montado en un caballo blanco, ¿verdad? Pero muy diferente a este que está aquí. Entonces, cuando dice, ven, le está hablando al anticristo desde el trono de Dios, después de que Jesús abre el primer sello, y le está diciendo al ser viviente, manifiéstate. Y el anticristo viene a la tierra. Por eso en 2 Tesalonicenses está diciendo primero la apostasía y luego se manifestará el hijo de perdición. Se manifestará. Y la palabra manifestar viene de apocalipto, igual que Apocalipsis, que significa quitar el velo, saber quién es. Pues la iglesia nunca vamos a saber. No, ustedes no sigan la corriente del mundo que dice, es este, y la iglesia, no, es este, mira, le queda perfecto, 666. No, nosotros no vamos a saber quién es. Se nos describen cosas acerca de él, pero no sabemos quién es. Bien, seguimos, 2 Tesalonicenses. Y dice en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, el anticristo se va a sentar y va a romper el pacto establecido con los judíos a los 3 años y medio, y ellos se van a dar cuenta de que es un falso Mesías y se van a echar contra él, y viene lo duro de la tribulación. Les dice Pablo, ¿no os acordáis en el 5 que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo que detiene a quién? Al anticristo. Exacto. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene al anticristo. ¿Qué detiene al anticristo? La salida de la iglesia. Una vez que la iglesia salga, se manifiesta el hijo de perdición. ¿Ven cómo lo vuelve a respaldar en el mismo pasaje? Pero ya está, 7, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es ese que lo detiene? De todo lo que hemos leído, ¿quién puede detener al anticristo? La manifestación del misterio de iniquidad. ¿Quién lo está deteniendo ahorita? La iglesia, con el poder de la palabra, que es el rema que viene de la palabra hablada, que viene, claro, por el Espíritu de Dios, porque nosotros no tenemos poder ni para mover una hoja, pero el Espíritu de Dios sí. Entonces, si nosotros hablamos en acuerdo con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios puede actuar en la tierra. ¿Quién es el que tiene que salir, quitarse de en medio para que se pueda manifestar el anticristo? El cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia. No hay otro. El Espíritu de Dios va a seguir aquí en la tierra porque va a seguir habiendo gente que necesita escuchar acerca de Dios. No van a poder ser parte del cuerpo, pero sí van a poder abstenerse de ser marcados. ¿Ok? Y cuando dice que Él sea quitado, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, la palabra que se usa ahí viene de la palabra ek. ¿Se acuerdan de la eclesía? Ek, que significa fuera, y kaleo, llamar. Bueno, aquí la palabra quitado es ek, fuera. Hasta que ek, fuera, ya no esté aquí. Entonces, ven cómo la misma palabra en varios versículos
nos vuelve a respaldar lo mismo que estamos diciendo. Y con 2 testimonios consta toda palabra, con 2 testigos. ¿Ok? Ya no necesito yo andar viendo si es cierto o no. Ya tengo 2 testigos aquí. Y lo que aprendan los demás libros tiene que concordar con esto. Si no, algo está mal en mi doctrina. Bien. 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, y entonces se manifestará después de que la iglesia sea quitada del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, otra vez lo vuelve a decir, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con la espada del espíritu, la palabra de Dios, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, ven como también aquí trata de copiar la segunda venida de Jesús. Hay una falsa trinidad. Hay una trinidad que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también hay una falsa trinidad que es Satanás, que quiere representar al Padre, el anticristo, que quiere representar a Jesús, que es el que va a recibir el poder de Satanás, y lo dice aquí, para manifestarse con todo poder engañoso, y el falso profeta, que es el que viene a hablar de parte del Espíritu, como si fuera el Espíritu Santo. Es una falsa trinidad. ¿Ok? Bien. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. Qué triste lo que sigue. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la palabra. Por cuanto no recibieron el amor que es Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, para ser salvos. Y por esta causa, hermanos, no confundan aquí a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de amor, a un Dios justo, a un Dios, y lo cambien por un Dios no lo cambien por un Dios ogro, por un Dios que castiga con todo tipo de cosas, de manera que sus hijos aprendan con enfermedades, que aprendan con castigos de muerte. Oye, si Dios me va a enseñar algo a mí con muerte, o va a matar a uno de mis hijos para enseñarme algo, yo no estaría siguiendo a ese Dios. Porque yo, siendo malo, a ninguno de mis hijos o hijas presente le haría algo malo para enseñarle algo, menos matarlo. Menos Dios. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que. Qué hermoso es nuestro Señor. Sí, la disciplina, Dios disciplina con su palabra, porque su palabra es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia y corregir. Si nosotros nos salimos de eso, entramos en campo del enemigo. Y claro, las consecuencias de nuestras acciones están a la vista de todos. Pero la intención de Dios es que con su palabra cumplamos toda justicia. ¿Ok? En nuestras vidas y a nuestro alrededor. Bien. Con señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Han pasado ya casi 2000 años en que la dispensación de la gracia está abierta para que cualquiera que diga, Jesucristo, ven y sálvame, sea salvo por causa de la obra de Jesús. Pero ese tiempo se está acabando y estamos en el último límite entre el sexto y el séptimo día o milenio. Y cuando eso se acabe, ya no va a haber oportunidad a entrar por gracia al reino. Digo, todo es gracia,
pero ya no voy a decir, Jesucristo, ven y voy a ser parte del cuerpo de Cristo. No, ahora me va a costar hasta la sangre poder pasar al milenio, si es que paso. Y la vida va a seguir, se nos dice en la palabra. ¿Ok? Pero ya no se va a predicar el evangelio de la salvación como se está predicando ahorita, lo que ustedes están oyendo. Se va a predicar en acuerdo con Mateo 24, versículos 10 al 12, el evangelio del reino, en el que se va a estar anunciando por los 144,000 testigos judíos, por los 2 testigos, por los ángeles. O sea, ellos van a estar anunciando el evangelio del reino. Jesús viene y va a establecer su reino en un periodo de 7 años. Van a transcurrir todas esas cosas. Y va a haber muchos que se unan a las faldas de los judíos, Daniel 8:32, y digan, yo me voy con él, porque él tiene la verdad, y se van a agarrar por cada judío 8 personas. Eso lo dice la Biblia. Qué oportunidad y qué privilegio para todos ustedes que están aquí y todas las personas que hemos creído en Jesucristo y el que está ahorita viéndonos a través del internet. Lo único que tienen que decir es, Señor, te recibo como mi Salvador. ¿Qué oportunidad estamos viviendo en estas épocas para ser parte del cuerpo de Cristo? Pero la gracia de Dios en ese aspecto se va a acabar. Y se va a terminar esa oportunidad de, por fe, a través de la gracia, por gracia, a través de la fe, recibir la salvación e irnos con Jesús. Tú lo decides. Tú lo decides. Si alguno de ustedes no tiene a Jesucristo y quiere recibirlo ahorita me dicen. Y arreglamos la situación en un ratito. ¿Ok? No lo dejen pasar. Bien, estamos por terminar. Por esto Dios, en el versículo 11, dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. ¿Ves cómo Dios les va a mandar ahí algo? Claro, es el día de la ira y del justo juicio de Dios. Dios es el Dios justo y estableció un día desde hace muchos años para establecer un final al pecado, y todo aquel que se agarre del pecado se va a ir con todo el pecado al infierno. Híjole. Así que sí, la ira de Dios viene sobre la tierra porque tiene que quitar absolutamente todo lo que está obstruyendo para que nosotros vengamos y reinemos desde la Jerusalén de arriba y los judíos desde la Jerusalén de abajo por los 1000 años y establecer la justicia sobre la tierra, y luego viene el cielo nuevo y la tierra nueva y luego todos los 100 billones de galaxias que hay ahí. Qué maravilloso es nuestro Dios y qué oportunidad tenemos todos nosotros, hermanos. Con esto termino, porque no nos ha puesto. 1 Tesalonicenses capítulo 5, quería hablarles un poquito acerca del ladrón en la noche, pero nomás lo que les quiero decir es que el ladrón en la noche lo hace con referencia siempre a la segunda venida. Entonces, en el versículo 1 Tesalonicenses capítulo 5, les voy a leer así de corridito los primeros 5 versículos. Dice, ¿ok? ¿Me dan 5 minutos? Bien. Amén. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, una palabra es kairos y la otra cronos. No son iguales. Cronos habla de un espacio de tiempo. O al revés. Bueno, ustedes lo pueden consultar. Y kairos habla acerca de una cita divina, de un tiempo prefijado, que en el hebreo es la palabra moed, una cita divina de Dios, un tiempo fijado por Dios. Entonces Pablo les está diciendo aquí, hermanos, ¿ustedes no tienen necesidad de que yo les explique todas estas cosas?
porque ya están descritas en las fiestas de Jehová. Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés cumplieron la primera venida de Jesucristo. Trompetas, expiación y tabernáculos van a cumplir la segunda venida de Jesús. Y son tiempos prefijados. Levítico 23. Dios lo establece. Lo único que tenemos que hacer es ir y estudiarlos. Entonces, les dice Pablo, hermanos, ustedes no tienen necesidad de que yo os explique acerca de esos tiempos y de las ocasiones, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El final de la tribulación va a venir. Así como ladrón en la noche. Y un ladrón en la noche viene sobre todos aquellos que no están velando. Como lo es las iglesias de Apocalipsis, capítulo 3, ahí les dice, ustedes no están velando, cuidado, porque voy a venir sobre ustedes como ladrón en la noche. A todas las personas que no lo esperen, que no lo conozcan. Y luego dice que cuando digan paz y seguridad, va a haber un pacto entre judíos y árabes establecido por el anticristo, muy probablemente, y van a decir paz y seguridad. Cuando escuchen eso, entonces vendrá sobre ellos, no sobre los hermanos, sobre ellos, destrucción repentina, a la mitad de la tribulación. Y no escaparán como los dolores a la mujer encinta. Si ustedes creen que ahorita está difícil, no se van a esperar. Pero cuando venga ese tiempo, va a ser como nunca antes se ha visto el mal sobre la tierra, al grado de que difícil va a ser para las personas salir a la calle sin que les suceda algo malo. Y en el 4 y 5, los últimos dos, dice, mas vosotros, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a la eclesía, a los llamados fuera. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ven qué claro? Porque todos vosotros, todos ustedes, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En el nombre de Jesús. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es preciosa, Señor. Maravillosa, Señor. Y tomamos lo que hoy dijiste a través de tu Espíritu Santo, Señor. Doy toda la gloria y la honra a ti, porque de ti viene esta sabiduría y no de la carne, Señor. Y pido, Señor, ese mismo entendimiento en el corazón de mis hermanos, para que con esa misma diligencia y celo busquen tu palabra y tu verdad, y estén convencidos de lo que hoy se dijo, Señor, para gloria de tu nombre, y puedan salir y enseñar a otras personas de la misma manera, Señor, trayendo libertad sobre todos aquellos cautivos, Señor, por las ataduras que hay en el mundo. Gracias, Padre, porque las tinieblas no permanecerán delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Y, Señor, cuando nosotros hablamos tu palabra, hablamos libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre cada uno de mis hermanos en poder, con la palabra de Dios y con la autorización en el nombre de Jesucristo para su gloria en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.